Bueno, chicos, continuamos con el segundo texto, ¿no? Teoría de la conducta de Ana Quiroga. Yo recién cuando terminé el anterior me equivoqué, dije Melanie Klein, pero no, era Ana Quiroga. Si bien lo menciona en el texto de la conducta, bueno, pido disculpas, me equivoqué yo. En este texto, Enrique Pillon Rivière empieza a indagar, ¿no?, sobre la conducta de esa búsqueda, de ese motor, ¿no?, del hombre, y en particular con la tristeza, ¿no? Él sostiene que esa tristeza está dentro de esta conducta del hombre. Empieza a trabajar con su propia historia, ¿no?, con lo que le significó a él su historia, este desarraigo que él tuvo, ¿no?, de venir de una ciudad, ¿no?, de Europa, digamos, de una ciudad al campo, ¿sí? De estar con otro tipo de personas y meterse dentro de la selva con los guaraníes, todo eso que va modificando, y esa continua adaptación que tuvo que hacer a esta nueva realidad que lo fue atravesando, ¿no?, dentro de este proceso de creación, como lo llama él, ¿no?, y encontrando esas contradicciones que todo el mundo tiene. Siempre hace referencia, ¿no?, a los caminos como pasajes, ¿no?, en los que encontramos esquemas teóricos, ¿no?, dentro de ese psicoanálisis y dentro de esa investigación. Él empieza a ver el tema de la enfermedad mental, ¿no?, como psiquiatra, y va abriendo, ¿no?, va haciendo nuevas aperturas de investigación y poniendo el eje en la salud, y va indagando, ¿no?, esas patologías, y va investigando, ¿sí?, donde encuentra un hilo conductor con el aprendizaje. La enfermedad dice que provoca, ¿no?, en este proceso del aprendizaje, de tensión, un deterioro, ¿no?, y un empobrecimiento. Dentro de la investigación de la psicosis, ¿no?, y del proceso creador, Pillon trabaja con personas, ¿no?, en los cuales todas esas experiencias siempre están al límite, ¿no?, dentro de profundas crisis. Se dan siempre dentro de profundas crisis, ¿no?, descubriendo que ambas enfrentan vivencias dentro, ¿no?, de lo fantasmático, de ese objeto destruido, que quiere decir, ¿no?, que el sujeto tiende a enfrentar, a fantasear, y ahí comienza con sus mecanismos de reparación para poder integrar ese objeto e ir elaborando los conflictos de ambivalencia, ¿sí?, y poder llegar a una resolución. A la vez que esa relación conflictiva con el objeto, ¿no?, esa contradicción de amor y odio, o ese objeto perdido, destruido, o que sentimos que nos abandona, dentro de esta situación dramática del objeto idealizado, no son exclusivas del sujeto, sino que son universales del desarrollo, del psiquismo en primer término, y de las vicisitudes que nosotros, ¿no?, empezamos a tener durante toda esta trayectoria de vincularnos, ¿no?, dentro de esta vinculación. Ahí se ve afianzado, ¿no?, dentro de este marco conceptual, el criterio de salud,
en el aprendizaje, potenciando la creatividad de la relación dialéctica que se va transformando, ¿no? Que va transformando al sujeto y a este mundo y reparando ese objeto amado, donde podemos decir que ese sujeto está en tarea, ¿sí?, en función a un proyecto de vida. Quienes quisieron, ¿no?, vivieron, ¿no?, ciertas experiencias, ¿no?, él viviendo ciertas experiencias, ¿no?, desde lo clínico, dentro del psicoanálisis, donde analiza esta transferencia, ¿no?, esto transferencial del paciente, ¿no?, que siempre intentó poner las tramas internas, donde la escena del mundo interno y lo fantasmático siempre está ahí relacionándose, ¿no? Todo esto surge de esa estructura de este mundo interno con la historia, con cada uno de nosotros. Por eso siempre se indaga la etapa del desarrollo y cómo esto se va articulando, esta conducta, entre lo previo, que es lo que traemos, y lo actual. Siempre hablamos de lo mismo, lo que traemos, nuestra verticalidad, con lo que vamos incorporando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? A esto Enrique Pillon-Rivière lo llama policausalidad, que esto lo toma como un fundamento entre lo psicoanalítico y la historia y la dialéctica que existe. Como siempre decimos, no hay una determinación lineal, lo decimos siempre, y única de un fenómeno, sino que siempre hay diversos factores que intervienen. Tomando lo anunciado, ¿no?, él lo toma desde Freud, ¿no?, donde distingue lo genotípico, ¿no?, que sería lo heredado, y a esa fórmula genética, y lo fenotípico, que sería la acción dentro de nuestra estructura hereditaria. Una vez que nace el niño, dice Enrique Pillon-Rivière, sostiene que el factor institucional interactúa con otros elementos determinantes, que son las vicisitudes vinculares de ese sujeto y de ese proceso de desarrollo en esa adaptación. El nacimiento establece nuevas modalidades de relación con su madre, y esta función yoica o de sostén permite esa integración, ¿no?, de esa mamá, que es ese objeto total, ¿no?, y empezamos a redefinirlo dentro de un esquema corporal y incorporar a un sujeto tercero que empezamos a reconocer, ¿no?, dentro de nuestro esquema, que sería la presencia del padre, pero primero es la madre. Ahí está, ¿no?, y después el padre. Pillon-Rivière dice que hay múltiples momentos de desarrollo que plantean crisis vitales, donde dice que hay dos condiciones de crecimiento o estancamiento y génesis del deterioro, ¿no? Dice que el conflicto se resuelve de una manera integradora si las ansiedades son elaboradas y el proceso de aprendizaje continúa con un desarrollo normal, ¿no? Esto tendría la posibilidad de un crecimiento sin ningún tipo de problema. En cambio, si el sujeto no puede elaborar sus angustias ante un conflicto o las controla, digamos, ¿no?, las controla, las reprime mediante estas técnicas defensivas, esto se ve, obviamente esto se
se ve rígido, no se estereotipa, ¿no? Y ese conflicto no puede ser elaborado. Perdón. Hay un intento fallido, ¿no?, de elaboración y al eludirlo queda latente como un factor disposicional al que se puede regresar ante un factor actual, situación de pérdida en el que ahora determina como un proceso de regresión. Toma en cuenta entonces la forma de experimentar y resolver la crisis del nacimiento, estas primeras privaciones o protodepresión, de elaborar esa primera etapa del protovínculo durante los primeros 6 meses de vida. Dentro de esta crisis vital, reconoce la coexistencia de aspectos que no gratifican o nos frustran o sentimos que nos abandonan, ¿no? Como amor y odio, pérdida del objeto amado, ¿no?, al que siempre estamos como fantaseándonos, como que nos ataca, nos destruye, y nuestro propio odio y esa culpa, ¿no?, nos genera dolor, soledad y caos dentro de todo eso que uno va inhibiendo, digamos, que no nos vamos pudiendo trabajar. Esta estructura, Fillon la llama posición depresiva básica o depresión básica, ¿sí?, que puede tener mayor o menor peso e intensidad como un factor disposicional, como algo que está depositado ahí. En el proceso del desarrollo del sujeto, inicia elaborando técnicas de posiciones previas o esquizoparanoides. Esa regresión o adaptación es operativa y le permite una nueva integración o sucesivas integraciones del objeto y la resolución ante conflictos. Ante un factor desencadenante, la reactivación del conflicto y la intensificación de las ansiedades determinan una detención o empobrecimiento dentro del proceso de aprendizaje. La intensidad de esta estereotipia dentro de la ruptura de la dialéctica del sujeto, ¿sí?, en esta realidad de este mundo interno y al mundo externo, nos va a dar el grado de cuánto ha enfermado ese sujeto. Esta secuencia de desarrollo y esta depresión, ¿no?, esta posición que toma, ¿no?, instrumental, depresiva del desarrollo, y las alteraciones de estas posiciones, tanto en la salud como en la enfermedad, Fillon la llamaría principio de continuidad genética o funcional. Desde esta perspectiva, se va indagando en la relación entre el mundo interno del sujeto, su conducta, su historia, sus vicisitudes y su trayectoria existencial. El abordaje del paciente en crisis le da de manera espontánea la posibilidad de encuentro y de observación del grupo familiar, que también está en crisis, en las cuales se establecen relaciones de causalidad dialéctica no lineales
no mecánicas entre estructura y dinámica de este mundo interno del paciente y la estructura y la dinámica de ese grupo familiar. Este grupo de emergencia se pone a través de un portavoz, ¿sí? Que siempre manifiesta estos mecanismos de interacción de las ansiedades que recorren esta situación grupal dentro de estos procesos defensivos y de los juegos de roles, ¿no? De estas necesidades que tiene cada uno de los integrantes del grupo, como también esas fantasías que sostienen esta forma de interacción dentro de esta representación interna. Las formas de comunicarse ponen de manifiesto esta semántica familiar, los códigos verbales y las conductas de cada uno que mantiene, ¿no? Dentro de lo general, donde la conducta del paciente revela el intento de respuestas coherentes y significativas, que ya lo habíamos hablado, ¿no? En situaciones así, el portavoz es el que enferma, ¿no? Dentro de este grupo familiar, y que no tomarlo al enfermo como algo individual, sino trabajar todo ese grupo familiar, ¿sí? Para Pichon-Rivière, lo indagado dentro del grupo familiar no puede ser comprendido sin analizar la dimensión de lo intersubjetivo, ¿sí? De estas relaciones que ambos sujetos establecen y cómo se afectan recíprocamente, pero al poner la mirada en la interacción y lo intersubjetivo, ¿no? Para empezar a comprender cuáles son las implicancias, ¿no? Dentro de esta cuestión y de las relaciones que afectan y que determinan a los vínculos. El orden grupal, el orden constitucional y el más fundamental de las relaciones sociales, que son los que sostienen y determinan esos vínculos. Por eso plantea una psicología social fundada en la concepción del sujeto dentro de estas relaciones sociales, articulando dentro de este esquema una conceptualización a partir de una clínica y una fundamentación de una concepción del hombre y su historia. Bueno, chicos, esto fue el segundo texto. Les mando un abrazo grande. Nos vemos y que tengan un feliz día del trabajo.